Buenas noches a todos, a todas. Eh, Tenemos una nueva edición del ciclo del malestar en la cultura, que vamos a trabajar un texto, pero más que nada una serie de temáticas, porque es un texto que inspira varias temáticas de mucho interés para nosotros, que es Capitalismo del Yo, de la psicóloga chilena Constanza Michelson, que ya en un ratito voy a presentar. Ustedes saben que el ciclo del malestar en la cultura, para los que se agregan por primera vez, siempre decimos que bueno, es un ciclo que se inició en el 2018. El grupo está actualmente integrado por Adriana Cabuli, Alicia Levín, Aníbal Repeto, Lucila de la Serna, María Casariego, Natán Sonis, Pablo Slemenson, Silvia Slapman, Graciela Makotinsky y quien les habla, Miguel Toyo. En los inicios, nosotros en los fundamentos decíamos que como psicoanalistas estábamos puestos en la coyuntura de elucidar temáticas de actualidad y que cuando algunas problemáticas golpean la puerta de las instituciones psicoanalíticas pidiendo alguna intelección válida, no están delineados los puentes que permitan el abordaje de la cuestión. Es decir, nos interesa ir actualizando nuestros dispositivos teóricos y también técnicos, repensar muchos de los conceptos a la luz de como se decía, las problemáticas que golpean, interpelan nuestro pensar, el pensar compartido, como es el caso del malestar en la cultura. Eh, ¿Qué es hoy el malestar para el psicoanálisis? Si Freud se planteaba las tres fuentes del malestar, el propio cuerpo, la fuerza de la naturaleza y la relación con los otros, pareciera que hoy cabría agregarle un ítem paradojal, que es que la propia cultura se vuelve tanática para la existencia humana. Silvia Bleichmar nos hablaba del malestar sobrante, mientras que otros aluden a una verdadera cultura del malestar. Eh, Algunos de los títulos con los que hemos venido trabajando estos años, desde el dolor de lo social, el sufrimiento por la violencia política y su transmisión, de la crueldad destructiva a la ternura transformadora, modos de presentación de la corrupción en la vida cotidiana, infancias y adolescencias actuales, condiciones de vulnerabilidad y desamparo, odio, luego existo, lo binario y sus trampas, niego, luego existo, la subjetividad fuera de quicio, violencias y comunicación, ataques al pensar, reflexiones a partir de la serie El juego del calamar, el malestar de la incivilización, desplazamientos del suelo moral en tiempos de posverdad, vórtices caóticos y ahora qué, democracia en tiempos de incertidumbres, el otro, el odio y el semejante en democracia, colonización de las subjetividades, horizontes y fronteras, subjetividad y neofascismo, vicisitudes del lazo social, rupturas y articulaciones. Bueno, en esta oportunidad, como decía, tenemos la visita, digamos, de la psicoanalista Constanza Michelson, que es autora del libro Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo, con quien vamos a establecer una conversación. Hay algunas temáticas que hemos compartido que son de interés de ella a partir del libro. Constanza es psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en psicoanálisis y escritora, autora de 50 sombras de Freud, Neuróticos, Neuróticas, Neurótiques, Capitalismo del Yo, una falla en la lógica del universo, en coautoría con la filósofa Aycha Liviana Mesina,
Hacer la noche, obra que obtuvo el premio de Mejores Obras Literarias. Segundo lugar, Mención Ensayo 2023. Y el último libro, Nostalgia del Desastre. Creadora y editora de la revista de cultura Barbarie, Pensar con Otros. ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto poder charlar con vos. Así que bueno, vamos a empezar. Desde ya, al ser un conversatorio, les proponemos a los que vayan participando que hagan las preguntas o las intervenciones en el chat. Vos me comentabas hace un tiempo, cuando empezamos a pensar este conservatorio, que había dos líneas que te interesaban en particular, que tenía que ver con pensar el lugar de lo inconsciente y el destino de la diferencia en las condiciones actuales de subjetivación. Y por otro lado, algo que me disparó varios pensares, que es qué sentido tiene crecer hoy. O sea, ¿la salud mental como concepto tiene algo que ver con crecer o ya no le importa eso a nadie? La verdad que, eh, digo, me disparó varias ideas porque qué es crecer eh, me llevaba a aclarar si el crecer en términos en que nos habituaba a entenderlo los discursos, los relatos de la modernidad, es lo que de alguna manera ha perdido vigencia. eh, si el futuro que de algún modo inspiraba al crecer ha perdido también eficacia para el deseo de crecer, o es ese futuro que diseñaron los relatos de la modernidad. Eh, es decir, eh, por ahí vos también marcás algo de una época que está pegada a un régimen del presentismo, ¿no? Es decir, como que el futuro se ha solapado hacia el presente y el pasado en realidad se utiliza en términos casi mercantiles, como no tanto como aquello que viene a sobredeterminar o determinar nuestra historia, mejor dicho, nuestro presente, sino como algo que se acomoda en el presente según los intereses o suponiendo que uno puede acomodarlo, ¿no? Eh, bueno, acá algunas ideas que me fueron surgiendo, no fueron surgiendo, acerca de cómo aparece esta pregunta del crecer, porque evidentemente eh, está ahí detectando que no hay interés o algo ha pasado en la subjetividad actual, por lo cual ha perdido interés el crecer. El progresar sería, por eso decía lo de los relatos de la modernidad, ¿con qué tiene que ver esto de crecer? Y también si el crecimiento es solo un crecimiento individual, ¿no? Marcado por lo meritocrático, ¿sí? Bueno, varias cosas que fueron apareciendo. Eh, ¿cómo lo pensás vos? Primero que nada, bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrada, así que nada, espero que salga algo interesante de acá, que la conversación fluya. A ver, son hartas cosas, voy a ver por dónde entro, pero el asunto de crecer, en primer lugar, o sea, por dónde me entra esa pregunta actualmente tiene que ver con principalmente con los modelos hegemónicos de salud mental. Yo siempre que hablo con gente de Argentina digo, bueno, es medio, ¿cómo explicarles? Porque, bueno, ustedes vienen a una especie de isla del psicoanálisis, pero no es, ya sabrán, no es lo común en el mundo, digamos. Y los modelos de salud mental acá en mi país, en Chile, son los modelos estandarizados norteamericanos,
Es decir, el psicoanálisis son también unas pequeñas islas por aquí y por allá, existe, pero no es, sin duda no es lo que predomina. Y ante eso, bueno, yo a veces suelo discutir con, con columnas de opinión y todo eso, frente a cierta... Ha habido acá un interés, yo diría que antes de la pandemia, incluso desde, quizá, bueno, un poco desde el activismo, todo esto que se le llamaba la nueva izquierda, hay un renovado interés por la salud mental, pero desde un lugar que por un lado uno dice, bueno, muy bien que exista un interés por la salud mental, pero la pregunta es desde, ¿con qué lenguaje? ¿Con qué lenguaje se está pensando la salud mental? Entonces, por ejemplo, hoy día... en general, los diagnósticos son pensados acá como espectros. Entonces, casi todo el mundo cabe en un espectro de algo, ¿no? Y eso tiene una serie de inconvenientes que son, o sea, por un lado gana la industria farmacéutica, todo el mundo puede tomar, acá también se habla, no se masifica como concepto, pero los psiquiatras hablan de la psiquiatría cosmética, que es, bueno, no es que tengas nada, puedes tener un poquito de esto, de lo otro, y es como un poco enchúlate por aquí y por allá, te cuesta levantarte, tómate esto, te cuesta dormir, tómate esto, te cuesta concentrarte, tienes que estudiar, tómate esto, no pasa nada, estamos bien. También por otro lado, toda esta moda que se está instalando de las microdosis de hongos, no sé si allá también pasa, todo esto es como si fuera meterse como los serum que uno se pone ahí en la piel para que no, todas estas cositas pero psiquiátricas. Entonces hay por un lado eso, y nunca más nadie se preguntó, bueno, qué significa tener una depresión o no. Y por otro lado, bueno, las personas que realmente, hay un sobrediagnóstico de cosas, pero por otra parte me parece que de pronto hay un subtratamiento de personas que realmente uno diría, bueno, sí, acá hay derechamente una psicosis o hay algo, ¿no? Y se torna medio engorroso. Por otra parte, este asunto hoy día, de lo que se habla mucho, porque bueno, ya sabrán cómo vamos, los temas se van poniendo de moda y así como se ponen de moda van cambiando y hoy día vamos en todo el tema de las neurodivergencias. Y alguna vez a mí me llamó mucho la atención que cuando se promulga una ley acá a propósito de la neurodivergencia, todo el mundo estaba muy feliz bueno, ahora tengo un diagnóstico, y dice, bueno, esto es más o menos nuevo, esta felicidad de tener un diagnóstico. Yo entiendo que a veces un diagnóstico puede salvar una vida, pero también no sé si es una buena noticia tener un diagnóstico, digamos, ¿sí? Y, y no sé, bueno, empiezan a llegar noticias del índole, estas cosas pasan acá, por ejemplo, en la pandemia también apareció en un diario serio, así como por decirle, no sé, no tengo idea, el Clarín de allá, aparece una noticia en un diario que salía, eh, se vuelve a pensar la idea de añadirle litio al agua para reducir las tasas de suicidio. Y dice, bueno, esto que parece un chiste de psicólogo, está ahí ahí les puedo mostrar el titular, de un diario serio. Dice, y nadie, o sea, yo pensaba, yo con esas cosas a veces recopilo como titulares que me parecen que algo dicen, ¿no? Y recuerdo, no se acuerdan, La condición humana, siempre pongo este ejemplo, Hanar, entre las primeras páginas, habla de un titular con el cual ella se escandaliza, que es a propósito del lanzamiento de un satélite, un periodista pone, por fin podremos salir de la prisión de la Tierra. Y dice, ¿qué estupidez es esta de que desde cuándo la Tierra es una prisión? Entonces ella dice, bueno, este es el problema de cuando el lenguaje de la racionalidad técnica, se extrapola a todos los ámbitos de la vida, no solamente vamos a empezar a hablar como idiotas, sino que, bueno, se acabó un tipo de pensamiento reflexivo y la política y una serie de otros problemas. Bueno, yo eso veo, eso mismo veo que pasa con la salud mental. Entonces, bueno, también alguien me contaba de un colegio privado, por ejemplo, me decía, y digo que un colegio privado pagado, porque seguramente esto no pasa en las escuelas públicas, que hay los casos, ahora en este tiempo se da la prueba para entrar a la universidad de Mm. los jóvenes, los que salen del colegio. Entonces, y que está bien para los que realmente lo necesitan. Ahora hay como una especie de, de, de beneficios, ¿no? Que es más tiempo, una serie de cosas para dar esa prueba para quienes tengan un certificado de neurodivergencia. Pero esta persona del colegio privado me decía, no me puedo ir con esto a la tumba, me decía, yo veo que el 70% de los estudiantes que tengo que ingresar al sistema son los que tienen mejores notas. Entonces, bueno,
como decía Freud, cada progreso trae su accidente, pero cuesta también meter la crítica porque todo el mundo pone el grito en el cielo de cómo entonces, qué sé yo. Entonces, bueno, a partir de eso me preguntaba, bueno, la salud mental de la cual estamos hablando, ¿tiene algo que ver con crecer? Y cuando pienso en crecer desde este punto de vista, quizás, no desde el punto de vista pedagógico, no desde el punto de vista que proponía la modernidad, ¿no? Así como que podíamos de alguna manera, bueno, que ya el siglo XX y la, la, los campos de concentración finalmente son el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, pareciera ser que la racionalidad también se puede volver loca, ¿no? Hay algo que ahí, bueno, desde el psicoanálisis ya sabemos que hay que hay un fracaso en pensarse sin inconsciente. Pero la pregunta es si acaso la respuesta a eso era o no lo que más o menos vamos viendo, lo que llamamos posmodernidad en el siglo XXI. ¿Era esa la respuesta? Que una respuesta era como, de alguna manera, renunciar a la conciencia ética. Y a eso me refiero cuando estoy pensando en crecer, estoy pensando en eso. Eh, Quizás es lo siguiente, en esta idea de que nunca se crece para siempre, ¿no? La otra vez hablaba con una colega y hablábamos, decíamos, bueno, estamos más grandes ya, qué ganas de haber sabido lo que sabemos ahora antes. Bueno, no se podía. O sea, nos preguntamos, ¿qué es esto de la madurez? Decimos, madurar no es que uno va a ser menos idiota, no, vamos a ser igual de idiotas, solo que ahora podemos reconocer que somos idiotas. Quizá esa, esa conciencia de que nadie se conoce, no fue la respuesta de la posmodernidad, me parece. Fue otra. Fue más bien la de renunciar de renunciar a la responsabilidad. Me parece que fue una respuesta un tanto infantil, de cierto modo, a, no sé, la melancolía del siglo XX, por decirlo de algún modo. Vos sabés que el otro día estábamos compartiendo un caso clínico en un Ateneo y el caso era de un pibe que 13 años en la escuela había trucado unas fotos de unas nenas y le había puesto cuerpo de Ujú. mujeres desnudas, ¿no? Pasó acá también eso, pasó aquí, sí. Bueno, el asunto es que todo giró en torno a el escrache que le habían hecho a este pibe, su autoestima, la cuestión de su autovaloración, bla, bla, etcétera. Pero yo en determinado momento pregunté, ¿y qué pasó con las afectadas por eso? Claro. Es decir, ¿alguien trabajó eso? Porque desde el punto de vista de su salud mental, el tema ético y vincular no se resuelve solamente hablando de sus representaciones solamente, sino trabajando con también las personas afectadas y reparando eso. Bueno, me hacía pensar en esto, ¿no? Cuando vos hablás de cómo crecer en una ética y cómo son nuestras intervenciones también, ¿no? A propósito de eso, hay una cosa que parece como digno de tragedia griega, pensaba yo, de teatro, porque en 2019, cuando, quizás antes, o sea, yo creo que un antecedente de nuestro estallido social fue antes, 2014, por ahí, si no me equivoco, 2015, por ahí, eh, estalla el escándalo de las platas políticas, ¿no? Donde, bueno, se empieza como a develar los mecanismos en que eh, la política se pagaba, digamos, a través de empresas y qué sé yo, y de algo que es muy divertido, o sea, no, los nombres son interesantes, a través de boletas ideológicamente falsas. Ideológicamente falsas, me parece que, bueno. Y entonces aparece el tema de evadir, ¿no? De elevación, y después viene 2019 y los estudiantes empieza todo, antes del estallido lo que empieza es que empiezan a evadir pagar el metro, ¿sí? Mm. Y entonces la evasión se empieza a convertir en una especie de significante. Bueno, pero ¿quiénes son los que evaden? ¿Son los estudiantes que se saltan el torniquete o son la élite que ta, 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 ta? Bueno, y todo giró mucho en torno al asunto de la evasión, ya sabrán, vino el estallido, luego, bueno, vino la pandemia, que apagó, ayudó a apagar eso más rápido quizás de lo que habría sido, no sé. Em, Después vinieron estos dos intentos por cambiar la constitución, que los dos fracasaron.
por excesivo seguramente, y bueno, pasa el tiempo y hoy día se cumplían hace muy poco los 5 años, se conmemoraron los 5 años del estallido, en octubre. Y ese creo que era un viernes, entonces toda la preocupación era, bueno, ¿cómo vamos a entender 5 años después? ¿Esto nos dejó peor, nos dejó mejor? ¿Qué pasó? Bueno, todo el mundo dando sus tesis, pero ese día la agenda noticiosa cambió radicalmente. La verdad es que pasó desapercibido el asunto de los 5 años porque está ya otro escándalo, y es que es quizás como uno de las figuras más importantes de la política, que era el subsecretario de Interior, eh, es acusado de violación, pero además los detalles son lo inquietante. Bueno, y eso todavía está en noticias todo el tiempo, no sé si han escuchado eso, pero estamos en ese escándalo. Pero parte del escándalo, que tiene muchas aristas, pero una parte interesante era, y que ya se convirtió, por supuesto, en un chiste nacional y en un meme, es que todo esto está cruzado con que la presunta víctima con el victimario pues salen, van a comer, ellas sus subalternas, ella todo estaba mal desde un inicio, y se toman, primero dijeron que eran 2 pisco sour peruanos, Catedral, no sé si los conocen ya, dos y medio cada uno, no sé, eran 4 o 5 pisco sour, ahora resulta que eran 8. Eh, y paralelamente, al otro día estalló otro escándalo de un futbolista famoso de acá que también lo acusan de violación y también habían ido a un restaurante peruano y también se habían tomado no sé cuántos pisco sour Catedral. Entonces, el asunto, o sea, una arista de esto era como la evasión. Eso es lo que quiero decir a propósito de los pisco sour o sea, el alcoholismo también. O sea, cómo en esa fecha, ¿no? Que era conmemorar los 5 años del estallido y pensar, bueno, de qué iba esto, que todo parte con la evasión y que entonces vamos a hablar de los que evaden y termina, porque bueno, y esto, el día del estallido, esa noche hay unos, qué sé yo, unos chicos que hacen arte con luces, iluminaron un edificio en el centro de la ciudad, y eso fue muy, muy simbólico esos días del estallido, o sea, que iban poniendo las palabras que eran dignidad, qué sé yo, las palabras que representaban como las palabras que aparecían esos días. Bueno, y esto era un meme, no creo que haya sido verdad. La, la, tomaron la misma imagen y la palabra que pusieron era pisco sour, ¿no? Eh, bueno, y la pregunta era, bueno, en esto terminó todo esto, y además que fue un escándalo, porque este era el gobierno feminista que ganó, que fue también esta generación que estuvo muy presente en lo que un poco en las demandas del estallido, y estalla esto en un gobierno feminista que además se demoraron en reaccionar, entonces ahora tienen que ir a declarar, entonces escándalo total. Eh, y ese es el asunto al final, o sea, ese acaso, a propósito, yo escribí este libro, el que leyeron, el que nos convoca hoy día, el del capitalismo, yo lo escribí esos días, los días del estallido, justo ahí coincidió, yo tenía que entregarlo y el estallido fue un poco antes. Eh, y el asunto es si, claro, cuando nos preguntamos 5 años después qué es lo que fracasa, y no será en parte que de alguna manera el modo también en que se repolitiza el mundo, ¿no? Después de estos años, qué sé yo, los 90, comienzos de los 2000, donde Chile se alineó, ¿no? con esta idea de el fin de la historia, no hay más política, esto se acaba, qué sé yo. Mi generación, la verdad es que, claro, nos fuimos muy rápido de fiesta, es cierto, no queríamos mucho saber ni de ideología ni de nada. Eh, pero el asunto es que, bueno, el mundo se repolitiza, ¿se acuerdan? Me parece, yo lo marco medio, quizás cada país tiene su propia trayectoria, pero en el mundo es un poco 2008, la crisis mundial, los indignados, ¿se acuerdan del movimiento de los indignados? Y ahí parte un poco, bueno, los estudiantes, las mujeres, etcétera, ¿no? Pero también de nuevo, el problema del lenguaje, también, muy bien, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, ¿no será que de alguna forma pensaba de nuevo, si en la tragedia griega, cuando justo me metí a un taller del teatro de tragedia griega, por eso ando pensando en esto, pero leer Edipo, leer realmente, leer el texto. Cuando uno lee Edipo se da cuenta de una cosa que es alucinante, que es, bueno, esta gente estaba, el teatro de la tragedia se desarrolla más o menos al mismo tiempo que la democracia, o sea, cómo esta ciudadanía incipiente se piensa, ¿no? ¿Cuál es su salud mental? Uno podría pensar.
y bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Un personaje, pues sí, tragedia famosa, Edipo. eh, el asunto de Edipo es precisamente esta, ¿no? Como el otro día, igual que el presidente de nuestro país, cuando estalla este escándalo de la violación, él da al otro día, o el mismo día, no me acuerdo, una declaración que era como, de verdad como Edipo. Era, yo voy a decir toda la verdad, y su jefe de prensa le decía, cállate. Fue un escándalo, fue lo más delirante de una declaración de prensa que duró súper harto, que lo hacían callar, y él tratando de decir voy a decir toda la verdad, pero solo lo arruinaba, porque en el fondo, lo mismo que Edipo, ¿se acuerdan en Tebas? Que es, quiero saber toda la verdad y traigan, qué sé yo, que el que sabe cuál es la verdad y cuál es la verdad, él era un buen rey, digamos. Pero él suponía, se vuelve colérico y paranoico, digamos, suponiendo yo soy tan bueno que voy a saber la verdad, pero sin pensar que él era parte del problema. ¿Me explico? Y creo que ese es todo el asunto o la trampa en la que estamos con de los lenguajes o ciertos lenguajes reivindicatorios, ¿no? Que hemos tomado. Que la reivindicación y el contenido está muy bien, pero me obsesiona el asunto de los lenguajes o de la forma, que podría ser lo contrario de Edipo, porque Edipo, bueno, cuando se entera que parece que él algo tenía que ver con la peste, bueno, sacrifica los ojos, se saca los ojos y dice, bueno, a pesar de que soy un inocente culpable, soy culpable, ¿no? Y bueno, y algo asume, ¿sí? No es lo que pasa hoy día, ¿no? Y a eso voy cuando digo, bueno, el psicoanálisis por una parte era algo que agujereaba, ¿no? La razón ilustrada, por así decir, pero que es algo, era otro camino, a mí me parece que el camino que tomamos nosotros, si no nos tentamos demasiado con volvernos con psicoanálisis con perspectiva de cosas, porque yo creo que ahí si algo de esto se pierde, y uno entra a estos lenguajes que de nuevo son la ceguera de Edipo, digamos. Sí, voy a ser bueno, una bondad histérica, voy a ser bueno, voy a encontrar a los malos, pero nunca doy vuelta a la mirada, digamos. ¿Sí? Hasta esta idea que, bueno, nadie se conoce del todo. Creo que a todos nos interesó mucho, nos apasionó la articulación que vos haces con lo político, ¿no? Permanentemente. Hay una pregunta que en un lugar de tu libro te haces que es ¿desde dónde situarse como sujetos que salven el deseo y la política en tiempos en que la subjetividad está colonizada por el régimen neoliberal? ¿No? Creo que esta articulación, esto que vos decís, bueno, el psicoanálisis agujerea, pero justamente porque nos permite situarnos como sujetos de deseo y porque además ahí hay algo que me interesa preguntarte, porque en tu libro está muy claro, pero como para charlarlo ahora, ¿qué relación tienen los otros, ¿no? Y lo político en esta posibilidad de asumir el propio deseo o tener en cuenta, tenerse en cuenta como sujeto deseante? Me parece que Edipo también pensaba con otros, ¿no? Eh, y esto, no sé, me hace pensar justamente en cuál es el lugar de lo político en relación a la subjetividad actual. Bueno, eso es lo que yo pensaba mucho. Yo me acuerdo, yo empecé a escribir cuando escribía columnas, la verdad es que sin demasiada responsabilidad, yo quería escribir. Yo escribía lo que veía, simplemente lo pasaba muy bien escribiendo en esos tiempos donde el mundo todavía no estaba, bueno, no habían aparecido ni los Milley ni los Trump, digamos, parecía un mundo donde uno todavía podía tener una posición más adolescente, ¿no? Y ir destruyendo, deconstruyendo, y todo me parecía muy divertido en ese rato, no sé, cerca de los 2010, por decir algo así, ¿no? Entonces yo escribía mucho, me gustaba mucho ironizar con las secciones de tendencias de las revistas, ¿no? Siempre me interesó tener, bueno, el lenguaje, los titulares, algo que siempre en realidad, ahora que lo pienso, siempre ha estado como en mi radar. Y entonces, claro, yo veía en ese tiempo, cerca del 2010, no sé si allá pasó también, que aparece como primero aparecen estas cosas en las páginas de estilo de vida, por decir así, ¿no? Y después todo esto se politizó, o algunas cosas. Entonces aparecía, no sé,
la teoría del apego sacada como así, media de manera mañosa, y entonces empiezan a aparecer estos manuales de la crianza respetuosa, como si, bueno, la otra no fuera crianza respetuosa, digamos, y como que si eso garantizara, no sé, comerse la placenta, todas esas cosas, me peleé con todas esas, las gurús de la maternidad. Pero me peleé cuando, claro, cuando efectivamente se empezaron a meter en política y pasó una cosa terrible, porque se empezó a escuchar a estas activistas que primero escribían en las secciones de estilo de vida, y estilo de vida de mujeres ricas, por lo demás, que podían comprar todos estos productos del apego Claro. súper especializados y todo. Y en algún minuto empezaron a ser escuchadas. Bueno, hubo un proyecto que se cayó que era de poder darles las leches maternizadas, estas que son más caras, que son las leches que las mujeres con dinero también le dan cuando no pueden amamantar o qué sé yo, le dan a sus hijos. Eh, Ellas dijeron, no, hay que forzar la lactancia y no, las mujeres pobres no van a acceder a esas leches. Y bueno, ahí en la revista en que yo trabajaba hicimos algo y qué sé yo. Pero yo veía que todas estas cosas, a veces muy banales, o que partían a veces de unas frivolidades o como con una idea de volver a la naturaleza bastante ingenua, muy poco político, era todo muy poco político, en un cierto sentido. Estaba muy de moda la sexología, entonces nada, se hablaba mucho de sexo, pero en el sentido de que el sexo es saludable, el sexo hace bien para el corazón, el sexo no sé qué, cosa que también me parecía muy aburrida. Entonces, todo estaba en esta especie de esquemas muy neoliberales de el estilo de vida te salvará, más o menos, ¿no? Y después me parece que el mundo se repolitiza y hay mucho de eso que pasa a la política. Algunas cosas interesantes, importantes, y otras cosas quizás frívolas, ¿no? Me parece, o que no se terminaron de pensar bien y después se ganó el eslogan y uno ya uno no pudo decir mucho. Entonces, yo vi ese tránsito porque yo escribía de esas cosas y esas cosas que a mí me interesaban después dejaron de estar en las páginas de sociales, por así decir, y empezaron a estar en las páginas de política, ¿no? Entonces, de manera muy peligrosa, porque yo decía, bueno, la otra vez encontré un titular en el diario El País, por ejemplo, que salía también unas chicas jóvenes activistas, porque también empieza a aparecer esta moda de escuchar a chicas adolescentes como que no, ellas vienen a decir una verdad revelada, como si antes no se hubiera pensado, como si realmente, no sé, las defensoras de la ecología, ¿a cuántas han asesinado en Latinoamérica? No, pero ya, viene Greta Thunberg, la chica sueca, no sé dónde, hagámosle una biografía a los 15 años, una cosa como de cuántos árboles se gastaron en papel en una biografía de una chica de 15 años. Pero bueno, el asunto es que veía la otra vez esta noticia, por ejemplo, entonces salían, sí, el activismo del antinatalismo. Entonces decía, bueno, por cada hijo menos que nazca en este mundo, o cada hijo que nace, es no sé cuánto, un porcentaje de carbono, no tengo idea, contamina no sé cuánto. Entonces, todo el razonamiento que estaba en esta página de medio ambiente y de unas activistas preciosas, qué sé yo, que tienen muy buenas intenciones con el mundo, dice, ya, cambiemos esta misma noticia, pongámosle la parte política. ¿No se parece un poco como a la eugenesia, digamos, en cierto punto? O sea, que es lo mismo que decía Hannah Arendt, es decir, algo de nuestro lenguaje, es lo que derivaría en la banalidad del mal, finalmente, ¿no? Estar atento a nuestra relación política con el lenguaje. Eso Hay es. algunas, perdón, sí, termina ahí porque hay varias Sí, intervenciones. dale. Te transmito porque hay varias preguntas, intervenciones. Alicia Levín, bueno, agradece y dice, ¿será que se valora el rendimiento y la eficacia y no el entusiasmo o el deseo y la responsabilidad? Graciela Makotinsky, te leo varias. Sobre la conmemoración del 2019, a los 5 años de ese momento, los medios lograron que se evadiera esa memoria del estallido, como si la comunicación mediática funcionara como una Matrix, negando la política, transformando la significación de la política en el mal. Abel Zanotto dice, muy interesante la mención de la irracionalidad de la racionalidad, el ejemplo siniestro de la industria racional y planificada del exterminio en la Shoah, y también las teorías elaboradas del negacionismo en sus múltiples expresiones
Bueno, las trampas del lenguaje en el lenguaje. Y por último, Natán Sonis agradece por las reflexiones y a propósito del tema del crecimiento, pregunta, ¿desde qué ejes podemos pensar el concepto de progreso o crecimiento en el campo de lo social? Bueno, varias intervenciones, este, Sí, algunas son convergentes. a ver, voy a tratar de agarrar un hilo para ver si ahí puedo ir incluyendo alguna de las cosas que comentan. Pero nada, algo que me ha interesado en el último tiempo es tomar los libros antiguos y leerlos por algunos autores que he encontrado y que me he fascinado. Lo mismo la cosa de la tragedia griega, pero también, bueno, el Génesis. Y en el fondo, bueno, cuando pensamos, o sea, claro, voy a partir por otro lado. La otra vez encontré un prólogo, tenía que escribir algo sobre la sociedad líquida y todo eso, entonces, bueno, dije, voy a leer, voy a revisar de nuevo Bergman, en todos los sólidos se desvanece en el aire. Me gusta eso de volver a los libros de nuevo, porque la verdad es que siempre la lectura es renovada bueno, con el contexto, con lo que vamos aprendiendo también, o sea, no sé, se lee distinto, creo. Y el asunto es que en ese libro, bueno, nada, bueno, lo interesante es que Berman dice algo bien interesante sobre la modernidad. Ahí tomo esa frase que yo la aprendí como una frase trágica, todos los sólidos se desvanecen en el aire, pero para Berman, como para Marx, que es un marxista Berman, no es trágica, digamos. Se suponía que cuando todos los sólidos se desvaneciera en el aire y todo lo sagrado se volviera profano, recién íbamos a crecer, digamos. Vendría la adultez y íbamos a poder ver de frente las relaciones humanas y todo eso, todo eso, y bueno, haríamos un mundo mejor. No pasó. Pero Berman dice, bueno, la complejidad de la modernidad, lo interesante es que es destrucción, y nada puede ser sólido porque es destrucción permanente, pero también es la posibilidad de la autocrítica y la renovación permanente. Claro, pero ¿qué es lo que permite eso? O sea, si ese es el estado de cosas en el que estamos, ok, ¿qué subjetividad o cómo se soporta eso para que la autocrítica le gane a la destrucción, de algún modo? Entonces, encontré en la edición que leí un prólogo de él, donde ¿no crees que es importante el activismo? Lo me pone, sí, creo que es importante, después me voy a referir al activismo. Él dice que, bueno, en este prólogo dice que viajó a dar una conferencia a Brasilia y que desde arriba le pareció una ciudad increíble, pero que cuando se llegó a la ciudad no le gustó para nada y dijo, esta ciudad en realidad, bueno, fue bien polémico parece, dijo, esta ciudad parece una ciudad digna de una dictadura, pero no o una comisaría, pero no una democracia. Ni Meyer se indignó, le dijo, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? La verdad es que esta ciudad para Brasil fue en un momento un signo de esperanza. Entonces él dijo, bueno, sí, que entendió algo después de esa crítica, y que era que eh, cómo se piensa una ciudad, que justamente debe renovarse. Entonces dice, nada puede ser monumental en la modernidad, nada se puede cristalizar como decir, ya, logramos la modernidad con esta ciudad, ¿no? O sea, porque dice que lo que no le gustó de la ciudad es que no había donde, la gente no hay gente en la calle, digamos, la ciudad parece, no, yo nunca he ido, pero él dice que tiene una configuración que no lo facilita. Entonces, bueno, decía, no es una ciudad para pensarse, no es una ciudad para el diálogo. Y dijo, bueno, algo que no incluí en mi libro y que lo incluiría en esta edición es la importancia precisamente de cómo la ciudad tiene ese lugar, el lugar de su terapia, por así decir, de alguna manera, donde se piensa, así como Edipo, la democracia y esta gente pensando en los problemas de qué es la condición humana y cuál es la relación de lo humano con la ley, ¿no? Bueno, en el Génesis también uno puede hacer algo de esa lectura y es muy bonito pensarlo a propósito de qué sería crecer, no como un progreso a ciegas, ¿no? ¿Y cuál es el progreso en el Génesis? Bueno, lo primero es el paraíso es el tiempo que está fuera de la historia, ¿no? El tiempo que está fuera uno podría decir el psiquismo sin historia todavía, ¿no? También sin sexo y sin muerte. Y es el momento justo, ¿no? Roger Safransky en su libro sobre el mal lo trabaja muy bien y dice, bueno, es justo el momento de la prohibición, basta con que haya una ley que diga,
pueden comer todo, pero no todo, o sea, eso no, la manzana no, porque, en fin, morirá, ¿no? Incluso, bueno, él dice que en versiones posteriores y en otros libros donde la serpiente toma la figura demoníaca, al principio la serpiente está simplemente que dice, bueno, Dios parece que es un mezquino con ustedes, y aparece la figura de la serpiente como ¿no? La que mete la envidia, ¿no? Eh, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Él dice, bueno, de morir no morirán, no es eso lo que les va a pasar, ya sabemos lo que pasa, despiertan a la conciencia. Entonces lo que dice Safransky es que basta la ley humana, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, si eso es lo que también, o sea, uno podría decir, el tiempo de la deconstrucción, podemos deconstruir las leyes, por supuesto, pero otra cosa es ir en contra de la naturaleza misma de la ley, de la conveniencia de la ley, que eso sería, no sé, el nihilismo, ¿no? Eh, entonces, lo que dice Safransky, en el momento de la aparición de la ley, nacen varias cosas. Nace el mal, nace la libertad y nace la conciencia ética, digamos. O sea, sin saber cuál va a ser, digamos, lo adecuado, no hay un libro del bien y el mal, digamos, ya sé lo que es el mal, puedo elegir, estoy obligado a elegir. Inmediatamente viene un problema, tienen que crecer. Y ese momento ético, es el que nos enfrentamos cada vez, o sea, por eso digo, crecer no es un progreso lineal, me parece, sino que es cada encrucijada. El asunto es si acaso tenemos lenguajes para responder a la responsabilidad que lo queramos o no, estemos ahí en nuestros paraísos, lo queramos o no, en determinados momentos tengamos, qué lata, qué pena, pero de repente ahí apareció, bueno, existe, qué sé yo, o estás obligada a elegir, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí es donde las personas me parece que crecemos en el sentido que luego podemos mirar para atrás y decir, bueno, ¿quién eres? Eso a lo cual yo como respondí, eso soy, ¿no? No yo soy esto y lo otro, que son, bueno, lo que la conciencia o el yo quiere el capitalismo, el yo, digamos, quiere que seamos. Entonces, un hito de crecer tiene que ver precisamente con eso. ¿Y qué viene después? O sea, bueno, ya sabemos, pues, obviamente la primera pareja edénica no respondió, Adán le echa la culpa a Eva, que además, en principio hay otro autor que lo marca, se refiere a esta, le dice esta mujer, dice como 3 veces esta, antes de que Eva hable. Eva nunca habla al principio, le habla recién a la serpiente. Y cuando se refiere a esta, es que todavía en el paraíso no hay vínculo, o sea, hay narcisismo, no hay dos, no hay número dos, solo uno. Adán se habla, digamos, ve a esta mujer, pero se habla a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, Adán no responde, Eva no responde, le echa la culpa, ¿cierto?, a la serpiente, pero bueno, Dios lo expulsa igual, ya sabemos lo que viene, tienen que inventarse una vida. Y después, bueno, ¿qué es lo que viene? Me salto todo, pero viene que Dios ya se cabrea y dice, bueno, pareciera ser que esta criatura que inventé no puede dejar de hacer el mal y destruye el mundo, ¿se acuerdan? Pero después de destruir el mundo algo pasa, que es como, y esto es lo interesante de pensar a Dios también como este Dios que creamos, porque el Génesis también se puede leer, me parece como, lo primero es la creación del mundo, como la creamos en la infancia, nombrar, y Dios creó esto, nombrar, creó esto, el perro, el gato, el árbol, ta, 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 ta. Crece el ser humano, digamos, tiene que salir del paraíso, pero después de destruir el mundo, recuerden que Dios dice cuando, bueno, después del diluvio dice, es como si hubiera pasado del fundamentalismo, de ser un Dios fundamentalista, a un Dios realista, es decir, bueno, pareciera ser que el bien y el mal conviven, digamos, ¿no? Vamos a vivir, el ser humano va a vivir con el mal y no voy a destruir el mundo, sino que, bueno, viene la ley, ¿no? Entonces es bonito pensar ese trayecto tanto como qué significa crecer para un individuo, como lo que significa crecer también, espejearlo con qué significa crecer democráticamente, o sea, y qué es esta religión de adultos, Dios se retira, deja la ley, bueno, arréglensela, y todas las disputas ahí, digamos, y ahí sí cabe el activismo, por supuesto que el activismo es una manera de hablar que tiene sentido, o sea, el activismo es militante, ya habla como militar, o sea, si yo en una marcha feminista veo un cartel que dice si duele no es amor, yo entiendo que se está refiriendo a la violencia, ¿no? A la violencia machista y está bien, ¿no? Ese es un lenguaje. Pero luego ese activista, se hace un libro activista y dice que en verdad que si duele no es amor, es un mal libro. Otra cosa es que uno puede ser activista de día, ir a la marcha, tener su letrero y luego escribir un libro de por qué duele el amor, perfectamente. Si uno quiere
entrar en otro registro que es el pensamiento reflexivo. Y si uno quiere entrar en otro tipo de lenguaje que es el de la política, uno tiene que disputar las leyes. Me parece que son registros distintos. El problema es cuando se cruza todo. Y cuando los que tienen, y digamos, me parece que los ensayos intelectuales, cuando caen en el activismo, son malos libros para mi gusto, digamos, al menos para mí, que lo mismo que si un activista se pusiera en una marcha a decir, bueno, si duele, no es amor, pero a veces igual sí, entonces no, en realidad no estoy tan segura, tampoco me explico, tampoco es, ¿no? Ahí respondiendo el asunto del activismo. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, las cosas no son binarias, desde luego, sino que tienen esa complejidad de que tenemos que pensar en distintos registros. Y crecer es eso, o sea, hay momentos de la encrucijada que es bueno responder como activista, responder como se pueda, responder para salvar la vida, responder cómo, digamos. Me parece que ahí es donde se juega la responsabilidad y la libertad al mismo tiempo. Ahora, vos Eh, hablas de un relato que se conserva y se difunde en un pueblo a los efectos de darle consistencia colectiva. Es decir, quiero decir, es una palabra, pero que es una palabra que tiene una enunciación colectiva. El mito, ¿no? Es decir, me parece que ahí cumple con con una función política esa palabra. Hay palabras que nos permiten situarnos como pueblo, como vínculo, como nosotros, ¿no? Me parece ¿Sabes que qué? Eso es muy interesante. Hay un diálogo entre creo que es teólogo, se llama André Benin, de hecho aquí lo tengo, con un psicoanalista, Jean-Pierre Lebrun, y que se llama Las leyes para ser humano, y un diálogo bien interesante, porque claro, ellos empiezan a conversar y se dan cuenta de estas coincidencias, ¿no? Dicen, bueno, de alguna manera lo que hace, ¿no? La Biblia es figurar, ¿no? Hacer una estructura mítica, poner la imagen, ¿no? Para que sea una enunciación colectiva precisamente de los procesos que son psíquicos, de alguna manera, que es separarse, la caída, la responsabilidad, eh, el destete, uno podría decir, el Edipo, todas esas cosas, qué significa tener un hermano, qué significa la envidia, en fin, ¿no? Eh, y bueno, y ahí la pregunta es, ¿de qué van, bueno, cuáles son los mitos? Po? ¿Cuáles son los mitos contemporáneos? Y especialmente, me parece que es interesante pensarlo en Latinoamérica. ¿Cuáles serían esas enunciaciones que, o sea, cuáles son los problemas propios de Latinoamérica? Si bien lo que hablaba un ratito antes de entrar con algunos, hablábamos algunos de nosotros acá, claro, si bien uno podría decir que tienen en común los países latinoamericanos que son tan diversos, bueno, tienen la lengua y tienen un origen parecido, o sea, el mismo, ¿no? Una raíz, una historia en común. Y uno podría sospechar que también hay algunos problemas en común y que tienen que ver con la legitimidad institucional, ¿no? Que cada tanto cae, el caudillismo, esta cosa polar de un lado para otro. Hay algo como si faltara también crear nuestra propia historia y por eso ahí está el asunto como de entrar muy rápido a estas narrativas postmodernas cuando todavía algo no se realizó, me parece. ¿Mm? Hablar como si ya hubiéramos pasado por ahí cuando no pasamos por ahí, ¿no? bueno, hay un mito que de alguna manera, nos colonizó, es el mito del progreso, ¿no? Y algunas normas, por ahí, este, María Casariego menciona qué pasa con las normas que en realidad nos enferman, ¿no es cierto? Más que nos permiten crecer o nos indican de alguna manera qué es la salud mental. Y lo cierto que en Latinoamérica se instalaron muchas normas, muchas normativas. Es más, el lenguaje, digamos, suplantó lenguajes originarios, ¿no? Y me parece que muchos pueblos se quedaron sin míticas y sin palabra propia, ¿no? Me parece que eso de alguna manera también nos ha afectado y nos cuesta recuperarlo, o no sé si la cuestión es recuperarlo, ¿no? No sé si en estos momentos eh, podríamos este,
justamente no valoran que tenemos un lenguaje común y podemos comunicarnos con el mismo lenguaje. No sé, son interrogantes que van apareciendo. Acá hay una pregunta de Pamela Simón que dice, me parece fundamental la idea de renuncia a la responsabilidad, a ver si lo interpreto bien, dice, porque es útil para el análisis tanto del sujeto como de la sociedad. La idea de progreso y la noción de avanzar presupone un tiempo lineal y la existencia de un futuro y de un destino. Aníbal Repetto dice, crecer sería hacerse reconocer las contradicciones, hacer reconocer las contradicciones que nos habitan y posicionarse éticamente frente a estas, haciéndose cargo de actuar en las múltiples dimensiones que esto implica. Y por otro lado, Adriana Cabuli, eh, bueno, te pregunta o te pide si podés contar brevemente a qué te referís cuando hablas de capitalismo del yo, el nombre de tu libro, ¿no? Bueno, varias. Esta Varias podría haber sido cosas. el inicio, digamos. Ah, yo tengo un amigo, voy a partir siguiendo el hilo de Latinoamérica, tengo un amigo que es el decano de Historia de la Universidad de Valparaíso, y también conversamos mucho porque también es bonito encontrar en otras disciplinas como hay unos conceptos que se pueden trabajar, que conversan, ¿no? Entonces él me habla, él hizo un libro sobre Simón Bolívar, que se llama El anacronismo de Simón Bolívar. Y lo que él dice es que, claro, efectivamente esta idea de que no hay futuro no es una idea loca de una persona, digamos, si es un sentir colectivo, no es necesariamente porque no hay futuro, ¿no? Sino que es que no hay futuro al modo de la modernidad, que era estos proyectos unitarios que guiaban la historia con mayúsculas hacia algún lugar, entonces suponía que el ser humano iba a construir un futuro, ¿no? Eso ya estamos a cielo vacío, digamos, de esos dioses y de esa manera. Entonces él dice que el régimen de historicidad de la modernidad se llama futurismo, precisamente por eso, ¿no? Es Brasilia, justo así, ya, vamos a construir la modernidad, o sea, casi vamos a hacer una ciudad moderna, así como un monolito. Y él dice, bueno, cuando cae pues, el fin de la historia, qué sé yo, él dice, bueno, lo que pasa con el régimen de historicidad, ¿no? Después de la modernidad tardía, es el presentismo. Como ya no están estas grandes ideologías que guían la historia, entonces no es que no hay futuro. Además que esta idea de que hay futuro es una idea que no existió siempre, que es algo que no había pensado. Existió en un determinado tiempo histórico. ¿Sí? Antes, para, qué sé yo, en las sociedades tradicionales decir futuro era como pasado mañana, digamos. Sí, la próxima temporada de zanahorias, pero no mucho más. Entonces, esa idea de futuro, ¿no? La que cae. A propósito de también lo que yo pienso, lo que nos toca a nosotros, ¿ah? Así como de qué va el siglo XXI, es que se requiere aún más coraje para esto de la religión de adultos, ¿no? Que sostener las instituciones o creer sin dioses, pero creer, ¿no? En esto que Freud decía, al final nuestros tesoros culturales más importantes son cosas que no tienen fundamento, digamos, ¿no? Entre ellas la democracia, por decir así, y por lo tanto, cómo se creen ellos como adultos, ¿no? Hay algo que hay que sostener de eso. Eh, entonces, mi amigo historiador, cuando me explica esto de los regímenes de historicidad, entonces me habla del presentismo, me dice, bueno, el gran problema hoy día es que la historia, un poco dado como vuelta en banda, es como si no hubiera futuro, pero al mismo tiempo, la lectura de la historia sin conciencia histórica. El punto, ¿qué es eso? Entonces me dice, la no conciencia histórica es algo que hoy día se llama, algunos le llaman la historia pop, ¿no? O esta historia presentista que es leer el pasado, pero sin ningún tipo sería como una psicoterapia del yo, así como que uno lee el pasado, pero sin ninguna conmoción, sin trauma, sin diferencia, sin, sin responsabilidad en cierto sentido, porque es como, se ven los picapiedras, así como que si el pasado hubiese sido una versión pasada, pero de lo presente, ¿no? Y uno podría explicar es lo que pasa hoy día, es explicar desde las categorías presentes el pasado. Entonces uno se enoja con esta cosa de votar monumentos, qué sé yo, que no digo que esté ni bien ni mal, no sé, es lo que es, pero es leer la historia desde lo presente. Entonces él dice, Simón Bolívar era un moderno, ¿no? Y el Simón Bolívar de Chávez no es el Simón Bolívar, porque, bueno, además de que ustedes no sé si saben que lo exhumó
y después lo recreó más moreno incluso, se hace una versión más latina de Simón Bolívar, ¿sabes? Pero además dice, Simón Bolívar es anacrónico porque tenía algo, ¿no? Como era moderno, o sea, el Simón Bolívar que trae la posmodernidad es como la posmodernidad trae los personajes como quiere, digamos, ¿no? Los recicla como quiere. Pero Simón Bolívar es un representante de esto que se llama conciencia histórica, que sería algo así. Entonces él me dice, bueno, cuando Simón Bolívar está acá, trata de hacer la revolución, fracasa, y dice, ya, ok, acá hace el ejercicio de conciencia histórica. Parece que la revolución, como yo la pienso, la revolución europea, no funciona en Latinoamérica. Acá hay otra cosa. Y hace este ejercicio de conciencia histórica que es como una especie de, ya, recalculemos, digamos, de autocrítica de nuevo, y es decir, tomemos otro elemento. Y ahí me cuenta él, bueno, toma incluso eh, cosas que eran, bueno, no sé, de las sociedades indígenas que acá quedaban, va a Roma, o sea, no importa, hay que tomar elementos de donde sea para volver a pensar. Bueno, fracasó de nuevo. Eh, pero, pero decía, ese ejercicio de conciencia histórica es lo que hoy día pareciera ser que no ocurre. Que no, y ese es el presentismo, ¿no? Entonces vamos echándole la culpa al otro, entonces vamos de un lado para el otro y un poco me parece que lo que estos nuevos líderes, los libertarios, capitalizan muy bien y fatalmente es precisamente eh, la nada de conciencia histórica. ¿Sí? Es decir, hay alguien que tiene la culpa, voy a cambiar todo y ya está, ¿no? Eh, entonces, para pensar Latinoamérica es como pensarlo, ¿no? O sea, y ahí lo espejeó con el asunto del análisis o una buena terapia, si ustedes quieren, que no sería la del capitalismo del yo, no ir a mejorarme, no ir a buscar que me digan lo que yo quiero, no ir a... eh, que igual, por otro lado, se entiende que si ya no hay de qué afirmarse, ¿de qué nos afirmamos, digamos? La subjetividad contemporánea se afirma de lo que queda, digamos, del cuerpo, ¿no? Del yo. O sea, la verdad tiene que estar en mí, de algún modo, cuando ya no hay otras orientaciones. O sea, tiene sus razones de ser también el asunto del capitalismo del yo. Pero la pregunta, ¿cuáles de nuestros lenguajes, cuáles de nuestras prácticas, de nuestras narrativas, más bien tienen que ver con ir más allá de los buenos, los malos, cómo pensar la historia con la catástrofe que fue de algún modo irreparable, ¿cierto?, con los pueblos indígenas. Pero a mí me parece que eso nos obliga a pensar ciertas cosas de cómo escribir nuestra historia, pero que es muy distinta a mí me pasa con esta especie de culpa occidental, de pronto que también estanca, que tampoco me parece que va por ahí, o sea, Latinoamérica, ¿qué sería la conciencia histórica? Es ver cuáles son nuestros recursos, las pasiones tristes, justamente como el libro que les mostraba. También, claro, qué es lo que quedó de antes, pero qué es lo que hay de ahora, cuáles son es decir, los trenzados que ahí se hicieron. eh, Pensar en esa complejidad, ¿no? Acá hay varias intervenciones. A ver, espérate que estoy con el chat. Adriana, no, María Casariego quiere agregar a la pregunta que había hecho Adriana acerca del capitalismo del yo, si podríamos pensar en otro capitalismo del super yo o del ello, ¿no? Ah, Este, yo creo que sí. O sea, toda o sea, de alguna manera, el problema de la norma, bueno, eso es como, bueno, el siglo XX, ¿no? Las cosas sólidas y las normas sólidas que oprimían, ¿no? Pero hasta qué punto la falta de norma, la desmesura, es decir, el carecer de límite, es también es la pulsión de muerte. Tampoco, o sea, no, liberarse de las normas, y quizás eso tiene que ver con el estallido acá, liberarse de algo es el momento festivo, lo que viene después es lo importante, que se constituye a partir de esa liberación, algo que hay la ley de nuevo, algún piso para ejercer la difícil libertad en el fondo. Eh, y entonces, claro, yo creo que por supuesto que existe el capitalismo del ello lo puedo reconocer fácilmente, digamos, así como hay alguien por decir, no me acuerdo quién lo escribía, o sea, la droga de alguna manera son como los campos de concentración de los jóvenes contemporáneos.
Y el capitalismo del super yo seguro también, alguna vez fue moral, hoy día podría ser el imperativo del... ¿Vieron, cómo se llama esta película, La Sustancia? Tiene algo que me parece súper interesante esa película, que es precisamente que esta mujer, ¿cierto? No es que busque un tratamiento para rejuvenecer, sino que busca un tratamiento para buscar para sacar de sí la mejor versión de sí. Es el capitalismo del yo. Y lo interesante es que el tratamiento indicaba todo el tiempo, recuerda que eres la misma, no son dos, es la misma. Y por supuesto, ¿qué es lo que el ideal? Bueno, el ideal te quiere matar, ¿no? O tú te lo quieres matar también, termina una lucha asesina, ¿no? Es el capitalismo el super yo, ¿no? Busca tu mejor versión, saca la mejor versión de ti. Ujú. Acá hay una pregunta de Ana Bloch. Hola Ana. Ana Bloch es de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. Dice, Alessandro Barico habla de que la historia hoy es percibida desde la figura del surfista, que ve la historia al modo del cómic, viendo los fragmentos de elementos de la historia que flota en la superficie del agua. ¿Te referís a algo similar cuando hablas de leer la historia desde el presente? Es que no entiendo bien la figura, ¿es un surfista? ¿Me la puedes repetir? Para pensar, para hacerme la imagen, a ver, no sé qué estará pensando Barico, pero Si alguien le habilita el micrófono a Ana, ¿Se escucha? sí. sí. Hola, buenas noches. Cuando hablabas, Constanza, de esta idea de leer la historia desde el presente, se me vino esta forma que en realidad no hoy, sino ya hace bastante tiempo, Alessandro Barico describía como la idea de que la historia, lo que hoy ve, lo que hoy no, hace 15 años, veía el sujeto de la historia, creo que se anticipaba bastante, era aquello que de la historia, que para nosotros estaría como en la profundidad, flota en la superficie del agua. Es como Ya, los restos de objetos que quedan flotando, que justamente son objetos que difícilmente se ligan entre sí. Eh, Se me viene un poco lo que vos planteas también en otro libro sobre la literalidad, ¿no? El objeto es el objeto. Es difícil construir con eso una historia. Él usa la idea del cómic, porque en los cómics a veces aparecen, ¿no? Como no sé, un baúl antiguo en un costado del cuadro, y por otro lado está el personaje principal, y por otro lado hay algún otro elemento, tipo el vintage, para decirlo ahora que se me viene de otra manera, ¿no? Pensaba, no sé, me hizo recordar esto que vos describías a ese otro modo de contar que planteaba Alessandro Barico en su libro Los Bárbaros. Creo que es está del bueno. 2010 ese libro, si mal no recuerdo. Está buena esa imagen porque, bueno, lo que yo entiendo de la idea del presentismo es que hay es la historia pop. ¿Han visto estos libros de historia que cuentan la historia pop como de un modo que no obliga a cambiar las estructuras del pensar? No sé, como se suena como daticia, ¿no? Se consume historia, se consume pasado, así lo dice él, puede consumirlo, ¿no? Y además no sé, es que ahí viene la cosa de la frivolidad, que a mí me parece súper interesante el asunto de la conciencia, en el sentido de esta histeria con el bien que hay y esta respuesta que apareció de los libertarios que, ¿sabes qué? Vamos a ser malos, no aburrieron esta cosa de los buenos, que también eran malos, ese es el problema, porque nadie, o sea, porque el asunto del bien y el mal, y ahí me interesa la cosa del Génesis, se juega cuando está ahí, la manzana, ¿te la vas a comer o no? No antes. No después tampoco, ¿no? O sea, después tú puedes decir, oh, sí, parece que actué bien, fui bondadosa o no, pero no, y ahí sí Spinoza, digamos, no el bien y el mal como los manuales de moral o los manuales de crianza, los manuales del activismo. Perdonen que peleé tanto con el activismo, que sí me parece importante, pero también me he peleado harto con el activismo cuando no ha permitido como la conversación, ¿no? Que me parece que ha dicho que algunas cosas son de izquierda, cuando a mí me parece que no son de izquierda, por ejemplo, o al menos habría que discutirlas, que eso podría ser otro capítulo, pero en fin.
Y o sea, es el asunto, no sé a propósito de estos mismos dilemas, no sé si han visto que estos estudios de los países desarrollados que estudian la frecuencia de los encuentros sexuales en la población indican que, no sé, por los últimos 30 años en las generaciones jóvenes va en bajada. Y al mismo tiempo han aparecido algunos, qué sé yo, estudios en los últimos años que dicen también que políticamente los hombres y las mujeres de las generaciones más jóvenes se están segregando políticamente, las mujeres más hacia políticas liberales de izquierda y los varones más hasta esta cosa media más neomisógina, más libertaria y a veces conservadora y a veces lo otro. Pero la pregunta es, de nuevo, así volviendo a la cosa del Génesis, donde no hay nada natural en la relación entre los sexos, porque no la hay, nunca la hubo, digamos, la novedad de la disidencia y la diversidad. A mí me parece que para el psicoanálisis no es tan novedad, digamos, en el sentido de que nunca lo pensamos como algo asentado en la anatomía. Y cuando, bueno, ¿de qué se trata Adán y Eva? Finalmente se acuerdan que además hay versiones, ¿no?, que dicen que además Adán sin Eva no era un hombre, era una bacteria o era un ser completo, no sé si un humano o una bacteria o lo que sea, ¿no? Pero algo completo, ¿no? Es solo después, con la aparición de Eva, le falta una costilla, que también es tan simbólico, ¿no? Nunca más va a estar completo. Ella, su problema, su dilema, es lo que lo vuelve hombre por diferencia, ¿no? Una diferencia irreconciliable. Y bueno, y ahí viene la historia de la alianza, la guerra, lo que sea, el pacto, pero la relación entre los sexos es cultural. Y la pregunta es qué pasa actualmente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dicen estas estadísticas sobre los pactos contemporáneos? O sea, ¿qué pasa con la posibilidad de las soluciones de compromiso, el enfrentar los conflictos, o bien esta tendencia más bien a resolver todo con abogados, los protocolos y derechamente la violencia, digamos, porque esta cosa de la violencia misógina en generaciones jóvenes se describe incluso mayor que en generaciones grandes. Es muy preocupante lo que ahí está pasando. Y a mí, yo ahí vuelvo al asunto del lenguaje, si acaso nuestros lenguajes, ¿qué están haciendo? A veces tratando de hacer un bien. Bueno, este es el malestar de la cultura, pues digamos, cada progreso trae su accidente y no hay cultura sin malestar, pero esta fantasía de que vamos a poder ser buenos porque seguimos el manual. La otra vez me tocó conversar con un grupo de trabajo cuyo trabajo era precisamente mediar en personas que tienen conflictos judiciales. Y ellos me contaban en este equipo que habían establecido todos los protocolos de las cosas buenas, digamos, en su equipo, de no maltrato, de esto y lo otro, qué sé yo. Muy bien. Entonces decían, bueno, pero ¿qué ha pasado? Alguien me decía, no sé, caímos en una especie de paranoia cruzada, una especie de sociabilidad realmente para desertar, porque empezó a haber un montón de acusaciones, o sea, si bien antes no había ningún tipo de acusación de cosas que hicieran maltrato, la cuestión explotó, sí. Me habló fuerte, me cae mal, no sé, como... Entonces, ¿hasta qué punto nuestros juguetes o nuestras herramientas o nuestro lenguaje, y ahí viene la inteligencia artificial, puede convertir en conciencias, en el sentido con S, conciencias, sin conciencia ética, ¿no? Nos ahorran o la responsabilidad, ¿no?, del encuentro, o sea, la dificultad de que el infierno son los otros, digamos, ¿no? ¿Cuál es, cómo conversamos esos límites, ¿no? De qué cosas empujamos para cambiar leyes, para hacer justicia, ahí de nuevo el activismo, y no solo el activismo, la política y el pensamiento, a no saltarnos al otro lado, que es ahorrarnos la responsabilidad. A mí me parece que esas discusiones son del todo interesantes y que son importantes cuando hoy día, claro, nos preocupa tanto que la inteligencia artificial nos reemplace, pero el problema igual de importante es que los seres humanos terminemos eh, actuando como máquinas, en cierto sentido. Las máquinas no tienen tiempo, ¿no? La política de alguna manera se adueña mediante sus lenguajes de los tiempos de los seres humanos. Hay una pregunta ahí de Alicia Levin que me gustaría que le hicieras vos, Alicia, porque quizás es más claro si la formulas.
sobre el tiempo y la política. Gracias, muchas gracias. En el capítulo 7, Constanza, en el 8, planteas la desaparición del tiempo. ¿Cuál es la importancia de la desaparición del tiempo en la relación con la política? Ah, bueno, eso es, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ay, se me fue la imagen, perdón, aquí vuelve. Nada, bueno, que al menos acá en Chile de nuevo estamos pensando en qué reformas hay que hacerle al sistema político precisamente porque la lógica electoral lo que acá provoca es que no haya ninguna motivación de los políticos mismos por construir proyectos, ¿no? Sino que todo va cómo hacemos para ganarle a este al otro, incluso aunque traicionen ciertos principios o cierta... O sea, acá también hemos visto ya, por ejemplo, en la última elección del domingo, la derecha también acá se empezó a tentar con estos personajes libertarios o excesivos de programas de farándula y todo eso. Y había un personaje que era, bueno, una elección que era de gobernadores y había un personaje así. Entonces lo que escribían algunos analistas políticos perdió ese personaje. Decía, bueno, por suerte parece que en Chile todavía somos demasiado conservadores para que llegue nuestro Milei. Pero decía, claro, los partidos políticos más tradicionales, incluso algunos que suelen acercarse más al centro, coquetean con estas figuras más extremistas por esta lógica de que no hay tiempo. Y como si no hay futuro, además, bueno, o sea, ¿en qué proyecto cómo nos sumamos a un proyecto, digamos? Bueno, en fin, ¿no? Porque es loco, porque también yo pienso estas figuras como Milei o Trump, eh, la promesa, ¿no? Es como, vamos a resolver todo esto en un tiempo que sabemos que no se puede, además, ¿no? Es resolverlo sin el tiempo que requieren los procesos democráticos, por lo demás, que sabemos que son más lentos que para respetar los principios democráticos, por cierto. Y esto es como, no, bueno, esto es sin tiempo, ¿no? Un poco eso. Y otra reflexión sobre el tiempo también pensaba a propósito de esta especie de histeria del bien y el mal, ¿eh? Como esta cosa histérica así de quiero ser bueno y después salen los malos a decir, bueno, a nosotros no nos importa ser buenos, vamos a ser malos, digamos, ¿cierto? Que también volviendo a Edipo, la lección de ahí es que nadie está sobre el tiempo, o sea, la lección de Edipo es decir, o sea, no somos dioses, eso es lo que se decían los griegos, somos mortales, y así se le decía al ser humano, que también es muy bonito, ¿no? Somos mortales, ¿no? Nadie está sobre el tiempo y precisamente como nadie está sobre el tiempo, es que no se puede saber si eso que vamos a hacer, y ahí está la ética de nuevo, o sea, si eso que creemos que hoy día está bien, chuta, le hicimos un daño a otro, mañana va a estar mal. Ese es el riesgo de vivir, lo bonito también, ¿no? Y otra idea más, yo pensaba como que quizás como el preámbulo de esto que es en los 90, esta idea del fin de la historia y de la ideología, ya, y todos vamos a ser buenos y transparentes y eficientes. No sé si buenos era el discurso, pero todos vamos a ser eficientes. Y se llenó, no sé si en Argentina, pero se llenó acá en Chile de estos edificios transparentes, como de espejo, de vidrio, ¿no? Que representaba esta nueva transparencia, que ya las decisiones están ahí, o sea, ya no están los jefes encerrados, o sea, como esta fantasía de que podíamos ser transparentes, que fracasó. Eso es lo que les contaba acá en 2014, cuando se vio que de alguna manera transparente o no los edificios, los acuerdos entre la élite existían igual, digamos, ¿no? O sea, las cosas, lo oculto existía de todas maneras. Y yo me pregunto si acaso no es como la versión más actual ya, ¿no? De nuestros años, de esa transparencia, esta idea de creer que se puede ser bueno sin el riesgo, ¿no? Se puede ser bueno porque voy a seguir, qué sé yo, las directrices de tal cosa, o porque hoy día hay que pensar así, en fin, ¿no? De manera moral igual, ¿no? Se puede ser bueno si hacemos terapia, si hacemos análisis. Digamos, ahí se puede... Vos haces una pregunta por ahí que me parece que es también bajarla a nuestras prácticas, que esto que estamos pensando, dice, una política sin teoría sobre la subjetividad es tan ingenua como una psicología sin política que se reduce a la lógica de la autoayuda, ¿no?
me parece que, bueno, eso también interpela nuestras prácticas acerca de con qué criterios estamos trabajando y analizando. Eh, bueno, Bueno, yo esa idea, bueno, en ese tiempo era porque estaba pensando en eso que les contaba, como cuando yo empezaba a escribir, la psicología, al menos, ¿cierto? En mi país era, no sé si en Argentina también el psicoanálisis, que era muy poco político, o sea, era todo, estaba muy aliada a esta idea del capitalismo del yo, en el sentido de saca la mejor versión de ti, la psicología positiva y todo eso, sin ninguna reflexión política, porque no estaba todavía politizado, pero después el péndulo lleva al otro lado, que es esta exacerbación, como les decía, de volver político todo, lo importante y también lo frívolo, en mi opinión, o sea, unas cosas como, no sé, bueno, en fin, se puso, todos hablan acá de la educación finlandesa, que hay que hacer una reforma educacional que aquí todavía está en vilo, ¿sí? Que le entró agua por muchas partes, pero se expandió la moda de usar unas mochilas como de colegio nórdico, súper cara. Entonces, era como las mitologías de Bartés, o sea, decía, bueno, en eso derivó la educación nórdica, es un chiste, por supuesto, es más que eso, pero pensaba claro, luego todo se politizó y hoy día igual lo que acá se está hablando es que hubo una desmesura también del lenguaje político, que fue muy poco político en cierto sentido, porque lo político es esta religión de adultos, pues de nuevo, o sea, hay que lidiar con el que te cae mal, hay que lidiar con el adversario político, y acá todo se trató un poco de enemigo, politizarlo todo, y lo que decía Hannah Arendt, que a mí me parece central, que es efectivamente la política cuando entra a todas las esferas, se come lo social, lo virtuoso además de lo social, que es que también hay unas sociabilidades muy interesantes que no necesitan que la política venga a cambiarles el lenguaje, ni decirles se habla así, ni decirles vamos a intervenir de esta manera, ni les vamos a cambiar qué sé yo, la organización comunal. Es decir, cuando la política se come todo lo social, eso es totalitarismo, pero además desarraiga de la soledad necesaria para la ética y para pensar y para hacer política de verdad, ¿no? Entonces, eh, creo que es por eso, o sea, una psicología sin política es tan, podríamos decir, problemática como una política sin teoría de sujeto, porque, claro, es cierto que se pone de moda esto, que tiene un sentido, todo lo personal es político, ¿no? Que era pensar ciertas prácticas que estaban naturalizadas, pensarlas como asuntos más bien, más bien políticos, eh, como gobiernos de las conductas y todo eso. Pero claro, a mí me parece que entonces se olvidó lo contrario también, que lo político también es personal. Entonces hoy día el chiste un poco acá es que, claro, como les decía, este sujeto de los pisco sour, que entonces, en fin, se gastó la plata, o sea, también, de nuevo, Edipo, o sea, también esta cosa, también la política está cruzada, y de eso sí se está hablando mucho, me parece mucho el psicoanálisis, y hay muchos psicoanalistas que se están metiendo en eso, es pensar las emociones políticas, la envidia o la venganza, o cómo esos afectos son capitalizados por la política también, ¿no? por ahí mencionas algo que es de Lacan, ¿no? Que la verdadera enfermedad mental es creerse un yo. Eh, que eso está explotado actualmente por la política, ¿no? Hay una intervención de Graciela Makotinski. Eh, ¿Querés hacer la voz, Graciela, directamente, que habla sobre el conservadurismo de Milei? Mm, sí, donde estoy buscando para sacar el... Ya se te escucha, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. No, lo habías comentado en un momento determinado, y a mí me parecía interesante el tema, pensado desde cómo lo retrógrado, ¿no? Lo que intenta ser nuevo en estos líderes, entre comillas, que yo podría llamarlos líderes del caos, del intento de construir caos social, eh,
marca mucho este tipo de discursos, ¿no? Él marca como un discurso de ser el superhéroe por un lado, habla sobre la gente, a ver, ¿qué dice? La gente de bien, ¿sí? Poniéndose en ese lugar de juzgar y de tener todas los elementos para imponer determinados órdenes, ¿sí? Esto podríamos pensarlo que, bueno, tal vez todos los políticos intentan hacer algo así, imponer en algún sentido su propio orden. Pero el punto esta cuestión es cómo destruyen eh, los armados de la historia, y al destruir los armados de la historia también están destruyendo los posibles armados subjetivos. Están intentando armar otro tipo de subjetividad, si a esto se lo puede llamar subjetividad. Y creo que uno de los problemas que tenemos los analistas, no sé si es problemas graves o no, es cómo esto muchas veces se cuela en los consultorios. Los pacientes decían, y lo repito, vienen con, con la sociedad a cuestas, ¿no? No vienen ellos solos con sus historias propias. Y muchas veces necesitamos poder discriminar en cuanto a cuánto hay de su propia historia, de los hechos que le sucedieron en su vida, y aquellos que tendríamos que discriminar de lo que funciona desde lo social. Yo sé que es difícil pensarlo así, tal vez en un momento determinado era mucho más fácil pensarlo desde las teorías instintuales solamente, y como dijo alguna vez Winnicott, están tirando bombas sobre Londres, ¿no? Entonces estaban todos los analistas hablando de lo que estaba lo que pensaban en ese momento, y él les puso un toque de realidad desde ese punto de vista. Esto por una parte, cortito. Graciela, Sí, no, digo que hablando ya del tenemos que tiempo, terminar. Sí, tenemos que ir cerrando. tenemos que terminar. Así que Está bien. vamos a darle a Constanza la Está posibilidad bien. de que, bueno, vayamos cerrando, porque la verdad que, bueno, a mí también se me abrieron un montón de Pregunta. preguntas, y la verdad que el libro es hermoso como lo escribís, Constanza. Muy lindo. Muchas Es gracias. lindo leerte, ¿no? Y el otro también lo empecé, eh, las nostalgias del desastre. La verdad que, bueno, pero te dejamos este final, digamos. Sí, tuyo. No, nada que decir, agradecida, espero que sigamos más bien conversando. Creo que a propósito del prólogo de, de Berman, ¿no? ¿Qué es una ciudad? O sea, una ciudad es cono sin deseo. Eh, bueno, pareciera ser que el asunto es seguir encontrándose para algo que tiene, ok, está la destrucción, pero también está la crítica y la renovación, de eso va, o sea, no hay puntos finales acá. Acá no resulta ni siquiera el mejor arquitecto poner la ciudad moderna y decir aquí estamos, acá se acabó. Así que nada, solo la historia, nadie está sobre la historia, o sea, sobre el tiempo, como decíamos, y hay que confiar en eso, ¿no? Ahí se sigue. Y el último prólogo, que también los prólogos de estas grandes obras siempre son interesantes, les recomiendo, hay uno se lo encontré en una versión escolar de la distopia de Aldous Huxley, en la de El Mundo Feliz, que por cierto hay un analista compatriota de ustedes que se dio cuenta de algo: en los mundos felices siempre matan a una, o sea, siempre algo tiene que ver contra la mujer, no hay un asesinato, hay un crimen contra una mujer, digamos, parece que siempre rompe el mundo feliz, o sea, hay algo a propósito de Eva, ¿no? Y rompe esta tentación del uno, ¿no? Lo pienso a propósito de esta misoginia y estos discursos también de su presidente.
Pero bueno, Huxley decía en un prólogo que dice que lo escribió 30 años después de la primera publicación, que él la escribe en los años 30, y esto es después, o sea, después de la bomba. Y él dice que bueno, que no va a hacer la trampa de cambiar su obra, pero que si pudiera cambiarle algo, le cambiaría las opciones que él le da al personaje del salvaje, porque dice que en ese tiempo, cuando él escribió ese libro, todavía la locura le parecía divertida, antes, o sea, antes de todo. Y que, claro, al salvaje le ofrece una locura y otra locura, y él dice, bueno, ¿qué es lo que le ofrecería a la cordura? Pero cordura no significa tener la razón, ¿no? Sino que él dice, está pensando en la cordura, porque dice algo más, dice, bueno, de las dos distopias que competíamos en el siglo XX era la mía, decía, y la de Orwell. Y claramente la de Orwell me ganó como, eso fue más parecido a lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX, fue más parecido a Orwell, pero dijo, yo creo que lo que viene es la mía. Entonces dijo, ¿qué personaje o sea, qué le ofrecería al salvaje? La cordura, que es, no lo dice con estas palabras, pero se refiere precisamente, está pensando todas estas ideas de la banalidad del mal, etcétera, me parece. No sé si ya Hannah Arendt lo había escrito o no, pero dice, bueno, es la conciencia ética. No sé con qué términos exactos lo dice, pero se refiere a eso, ¿no? Dijo, eso contra la distopia, o sea, no otra cosa. Si eso significa crecer, o sea, quizás haya que pensarlo así, no es algo logrado, sino que es estar disponible a que la vida parece que es así, ¿no? Con riesgo y con responder. Sí, además creo que en definitiva en esta lucha de Eros contra Tánatos, vos lo mencionás, es imprescindible incluir la complejidad, ¿no? Poder aceptar el pensar con otros, el pensar la complejidad, aceptar las diferencias y la variedad. Contra la Eh, simplificación, ¿no? Eso es lo que está haciendo los libertarios, ¿no? claro, Mm, sí. banalizar. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, eh, un lujo. vamos cerrando con todas las Sí. aperturas que nos dejaron en la cabeza todas estas ideas. Te agradecemos un montón, Constanza. La verdad que un placer leerte y escucharte. Muchas Y gracias a ustedes. nosotros nos vamos a reencontrar en mayo, ¿puede ser, Listo. Alicia? Abril, En abril. abril. Abril del 2025. El último martes del mes de abril del 2025. Bueno, y cuando estés por Argentina nos pegas un llamado, Constanza, Sí, De todas maneras, el asado comprometido. desde ya. claro. Bien, Bueno. un beso. Gracias. Gracias. Chao.